Ya no. ¿Yo, bochón? Ahora sí huele Obra ese toque seco. No te voy a pedir que recuerdes un chiste tonto. Te voy a pedir que recuerdes la primera vez que sentiste que una broma te estaba diciendo la verdad sobre ti mismo. Eso fue Los Polivoces. No solo dos hombres con disfraces, sino dos espejos narrativos que te obligaron a reírte de lo que preferías ignorar. Antes de seguir, suscríbete a VHS Retro y acompáñanos a desenterrar lo que ahora, como adultos, nos da una punzada distinta al recordar. La historia real de Los Polivoces empieza mucho antes de su propio programa, en una ciudad de México que no existía como hoy, donde la televisión apenas comenzaba a modelar la identidad popular. Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en esa misma capital mexicana, y Enrique Cuenca Márquez nació el 2 de octubre de 1940, también en la Ciudad de México. Dos jóvenes con talento para imitar, dos caminos separados que se juntaron por primera vez en 1959 en un concurso de imitadores del Canal 4. Un certamen que funcionaba casi como un crisol cultural, donde los ecos de la sociedad se filtraban como voces en los grillos de la radio y la pantalla. Fue ahí que descubrieron que no solo podían imitar voces, sino personas, y eso significaba algo mucho más grande que una simple risa. El nombre Los Polivoces no fue un truco de marketing. Poli viene del griego muchas, y voces es exactamente eso. Muchas voces, muchas miradas, muchas máscaras que, sin que la generación de entonces se diera cuenta, hablaban por ellos mismos. En una frase que hoy resuena con más dureza de la que se notaba en su tiempo, uno de sus personajes repetía: "Güey, es que uno pues nomás trata de ser feliz". Esa frase, dicha con la mezcla de inocencia y resignación que solo puede tener la comedia, era más una confesión generacional que un chiste sobre la pereza o la ingenuidad. Era como era una manera de decir lo que muchos pensaban, pero no tenían palabras para expresar. ¿Qué les Peter? Su salto a la televisión nacional se dio con su propio programa a partir de 1971 en el Canal 8 de Televisión Independiente de México, y luego, tras la unificación de sistemas, pasó al Canal 2 de Televisa, transmitiéndose hasta 1976. Durante esos años, parte del material se grabó en blanco y negro y parte en color, una transición tecnológica que también simbolizaba un paso cultural profundo. No solo estaban cambiando los modos de grabar, sino la manera de mirar al público, y el público, a su vez, empezaba a mirarse a sí mismo a través de esos espejos de risa. Pero retrocedamos un paso más, porque ahí está lo que muchos olvidan. Antes de tener su propio show, ya habían aparecido en programas como Sonrisas Colgate, donde trabajaron con guionistas que eran leyenda viva, como Roberto Gómez Bolaños, sí, Chespirito, y donde perfeccionaron la alquimia que les permitiría transformar la imitación en sátira. Fue allí donde se afianzó esa capacidad de descubrir lo que estaba debajo de cada voz, cada gesto, cada acento que caricaturizaba. En aquellos primeros años de los 70, México era un país que empezaba a sentirse incómodo con su propio reflejo. La televisión se abría a la crítica social disfrazada de entretenimiento, y Los Polivoces eran pioneros sin saberlo. Sus personajes icónicos, como Gordolfo Gelatino con su frase favorita, que se volvió un mantra de la contradicción: "Ahí, madre", no eran meros arquetipos humorísticos, eran voces de una generación que se reía para no llorar de lo que veía a su alrededor. En Ahí, madre, la película de 1970 escrita por Roberto Gómez Bolaños y protagonizada por ellos mismos, esa frase se transforma en la defensa casi animal de un hijo mimado y un país que aprendía a defender lo que tenía de imperfecto. También estaba el inolvidable Agallón Mafafas, el excéntrico militar con un nombre imposible, que encarnaba más que un estereotipo de autoridad incompetente. Era la frustración colectiva convertida en risa amarga. No era solo comedia, era una emoción reconocida que nadie se atrevía a nombrar. En su humor había una sutileza peligrosa. Quienes escuchaban no solo reían, se sentían vistos. Esa es la carne real de los recuerdos adultos. Y entonces viene la primera grieta emocional seria. Porque aquí, en tu memoria, hay un momento específico. Aquel día en que ya no te bastaba con reírte de sus personajes. Hay un recuerdo en el que reviviste la frase de Gordolfo o la torpeza de Chano y Chon, y por primera vez te diste cuenta de que estabas riendo no solo de lo absurdo, sino de algo que en realidad conocías demasiado bien de tu propia vida.
Entonces cabe preguntarte, sin evasivas, ¿alguna vez repetiste una frase de los polivoces y solo después te diste cuenta de lo que realmente estabas diciendo? Esa es la herida oculta en la risa que nadie te había pedido mirar hasta ahora. A todo. A tocho, morocho. Los polivoces no solo hicieron comedia, pusieron sobre la mesa una forma de mirarnos que en ese tiempo pocos estaban preparados para aceptar. Su programa no era un espacio neutral, era un espejo colectivo en el que muchas familias vieron por primera vez reflejadas sus propias tensiones, sus propias contradicciones y sus propias verdades ocultas bajo la risa. La televisión mexicana, todavía en ciernes, no sabía completamente qué hacer con esa mirada incisiva, pero el público, tú incluso, la abrazó porque dolía agradablemente reconocer algo íntimo en algo tan aparentemente ligero. Y si ahora, al recordar esas escenas, sientes una mezcla extraña entre risa y algo que no puedes nombrar con facilidad, es porque esa es la verdadera herencia emocional de los polivoces. No te enseñaron solo a reír, te enseñaron a reconocer que la risa puede doler porque está hecha de verdad. Esa lección, escondida bajo la espuma de los chistes, era el núcleo de su impacto. Nunca hubo un episodio de los polivoces que solo se sintiera como humor inocente. Hubo uno, y lo sabes, donde la risa explotó en tu garganta sin permiso y te dejó con una sensación extraña de reconocimiento, como si habías visto tu propia vida reflejada en una broma. Antes de continuar, acompáñame y suscríbete a VHS Retro, porque lo que viene no es un recuerdo ligero, es una excavación en la memoria que aún te da vueltas en la cabeza. El capítulo que más se recuerda de El Show de los Polivoces, el programa que dominó la televisión mexicana entre 1971 y 1976. No es uno oficial con número grabado como episodio 27 o episodio 42, porque en esa época los registros episodios no se numeraban como hoy. La magia de esos sketches vivía más en la repetición oral que en una guía formal. Pero sí existe un momento específico al que mucha gente vuelve una y otra vez. La serie de sketches donde Gordolfo Gelatino y Doña Naborita debaten sobre la vida y la familia, porque allí la risa se vuelve confesión social. El mismo personaje de Gordolfo, interpretado por Eduardo Manzano con una voz exagerada, decía entre carcajadas y solemnidad: "Yo no sé qué será de la vida, pero mientras estoy aquí, ¡ay, madre!". Esa frase es más que un chiste. Es una confesión social disfrazada de fanfarronería que intercambia la risa por una mirada de complicidad con el público. En aquella década de 1970, el contexto era preciso, duro y lleno de tensiones. México aún recuperaba el pulso de un crecimiento urbano acelerado, la televisión abierta se transformaba, pero no había lenguaje crítico claro para hablar de las contradicciones sociales. Y ahí fue donde los polivoces encontraron un lugar único. Hacer humor que era malo de lo simple, pero terriblemente profundo en lo que insinuaba. La escena de Gordolfo y Doña Naborita no solo generaba risa en el estudio, sino una reacción emocional silenciosa en millones de hogares que se miraban a sí mismos a través de esa exageración de actitudes. Enrique Cuenca, el otro pilar del dúo, era el arquitecto silencioso detrás de esa risa dual. Creaba personajes como Agallón Mafafas, el comandante excesivo y ridículo, que no solo representaba una figura de autoridad torpe, sino también las tensiones con las que muchos espectadores crecieron bajo estructuras rígidas de mando y obediencia. El propio Cuenca dijo en una entrevista, años después, sobre uno de sus personajes: "El humor no solo se hace para reír, se hace para que la gente se vea y si no le gusta lo que ve, que lo piense". Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces en tu vida repetiste un chiste de Agallón Mafafas sin darte cuenta de que estabas reconociendo algo en ti mismo? Ese episodio, porque en realidad fue una serie de sketches que funcionaban como un hilo continuo de reflexión disfrazada de broma, gira en torno a esas conversaciones entre Gordolfo y Doña Naborita, donde nada es realmente malo, pero todo es incómodamente revelador. Imagina el set de grabación, cámaras de tubo, luces cálidas, risas enlatadas mezcladas con aplausos reales, y dos hombres que sabían que estaban rompiendo un contrato implícito con el público, el contrato de solo entretener. Lo que ellos estaban haciendo era provocar una epifanía generacional a través de la imitación y la exageración. Ese episodio existe hoy no como un clip aislado,
sino como una colección fragmentaria en la memoria colectiva. No hay una fecha exacta de emisión como un 24 de marzo de 1973, porque la naturaleza de la televisión en esa época no lo registraba así. Pero sí hubo momentos específicos donde el público se detuvo en su sillón con la frase "¡Ay, madre!", resonando más allá de la risa, y se preguntó, aunque fuera por un segundo, qué significaba reírse de sí mismo. Esa pregunta, que hoy puede sonar simple, era en aquel momento un espejo incómodo para una A ver, generación. madre, vienes de ahí. Madre mía. Y en esa escena particular, que se repetía en variaciones a lo largo de los años, también estaba la frase de cuño más serio de Cuenca: "Si no te ríes de ti mismo, alguien más lo hará, pero sin tu permiso". Hay que cuidarlos. Nadie sabe si fue dicha exactamente en cámara o en una entrevista posterior, pero esa idea circula en la memoria popular como una sentencia que va más allá de la comedia y llega a la crítica social implícita que construyeron durante años. Esa frase no era diseñada para provocar carcajadas fáciles, sino para dejar un eco emocional que solo madura con los años. En ese conjunto de sketches, técnicamente no un solo episodio aislado, sino como un arco emocional que se repetía, sucedieron tres cosas que, vistas con ojos adultos, rompen cualquier recuerdo idealizado. Primero, la risa de la audiencia no se dirigía tanto a la broma, sino a lo que la broma revelaba de ellos mismos. Eso es distinto. Ríes porque es chistoso, sí, pero también porque allí está un espejo que nadie más en la televisión te había colocado. Eso es lo que hizo histórico a ese momento. Segundo, esos sketches eran una forma de catarsis social. Cuando Gordolfo presumía su propio ego con "ay, madre", y doña Naborita lo corregía, la broma se convertía en la dialéctica de una familia mexicana frente a sus propias contradicciones, retos económicos, expectativas sociales y aspiraciones frustradas. Esa dinámica resonó porque no era ajena a nadie que estaba viendo la televisión en su sala. Y tercero, el humor que parecía liviano cargaba una relación emocional ambivalente que solo se comprende verdaderamente años después. La risa fácil de la infancia se convierte en un recuerdo cortante cuando, como adulto, te das cuenta de que estabas repitiendo patrones culturales y frases que escondían una verdad incómoda sobre tus propias expectativas de vida y de familia. El humor se volvió espejo, y el espejo se volvió realidad cotidiana. Y ahora te lanzo una pregunta directa, adulta e inevitable. Cuando escuchaste por primera vez "ay, madre", como niño te reíste sin pensar, pero ahora, como adulto, ¿qué ves de ti mismo en esa frase que antes no querías ver? Cuando la risa se apaga, lo que queda nunca es silencio, queda eco. Y el eco de los polivoces fue más largo, más incómodo y más profundo de lo que muchos están dispuestos a aceptar hoy. Entre 1959 y 1976, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca no solo sostuvieron una carrera, construyeron un lenguaje. Durante ese periodo, realizaron cientos de sketches televisivos, participaron en al menos 6 películas, entre ellas "Ahí, madre", 1970, "El albur de amor", 1979, y "Don Juan 67", 1967, y mantuvieron una presencia constante en la televisión abierta mexicana durante más de 15 años consecutivos, algo que muy pocos dúos humorísticos han logrado sin desaparecer o diluirse. No eran una moda, eran una costumbre. Y eso, visto con perspectiva adulta, es aún más inquietante. El programa de los polivoces se mantuvo al aire de 1971 a 1976, primero en Canal 8 y luego en Canal 2 de Televisa, en una época en la que la televisión mexicana concentraba audiencias de millones de personas por emisión, sin la fragmentación actual. No existía el zapping real, no había redes sociales, no había escape. Cuando los polivoces aparecían en pantalla, el país miraba al mismo tiempo. Esa masividad convirtió sus frases en parte del habla cotidiana. "Ahí, madre". "Pues no que muy. Güey, es que uno..." No eran citas, eran reflejos automáticos de una identidad colectiva. De aritmética. Dime cuánto es 5 por 8. Pero todo fenómeno que se vuelve omnipresente empieza a cargar un peso que no siempre puede sostener. A mediados de los años 70, el desgaste creativo era real. Los personajes empezaban a repetirse, no porque faltara talento,
sino porque la sociedad que los alimentaba estaba cambiando. México entraba en otra etapa política, económica y cultural. La sátira, que antes parecía traviesa, comenzaba a rozar límites incómodos para la televisión institucional. Y ahí apareció el quiebre. La separación del dúo no ocurrió con un escándalo público inmediato, sino con algo más corrosivo: el silencio progresivo. Diferencias creativas, desgaste personal y visiones distintas del futuro llevaron a que, tras 1976, los polivoces dejaran de existir como tal. No hubo un episodio de despedida, no hubo homenaje en tiempo real, simplemente dejaron de estar. Y esa ausencia, vista hoy, es brutal, porque una generación entera creció con ellos. Y luego, tuvo que aprender a vivir sin ese espejo. Enrique Cuenca falleció el 11 de noviembre de 2021, a los 81 años, llevándose consigo no solo personajes, sino una manera específica de entender el humor como observación social. Eduardo Manzano, por su parte, siguió trabajando durante décadas, pero siempre con esa sombra inevitable. Nunca volvió a existir otro nosotros como el de los polivoces. En entrevistas tardías, Manzano dejó escapar una frase que hoy suena distinta, casi triste. La gente cree que solo hacíamos reír, pero uno también se cansa de verse reflejado todo el tiempo. Esa frase, dicha desde la vejez, resignifica todo lo que vino antes. El legado real de los polivoces no está solo en premios, porque no fueron una era de reconocimientos formales, ni en cifras oficiales de rating que hoy son imposibles de reconstruir con exactitud. Está en algo más incómodo, en cómo moldearon la manera en que una generación aprendió a reírse de sí misma sin saber exactamente por qué. Y cuando uno crece, descubre que muchas de esas risas eran mecanismos de supervivencia emocional. Hoy, cuando ves un sketch antiguo, cuando escuchas una frase que te provoca una sonrisa automática, ocurre algo distinto. Ya no eres el niño que se reía sin pensar. Eres el adulto que entiende que detrás de Gordolfo, de Agallón Mafafas, de Chano y Chon, había una radiografía social. Que el humor no solo señalaba defectos ajenos, sino que normalizaba cierta renuncia, ciertas resignaciones, ciertas formas de decir, así somos, para no preguntarnos si podríamos haber sido otra cosa. Por eso los polivoces no envejecieron mal. Envejecieron incómodos, porque te obligan a hacerte una pregunta que duele más ahora que antes. ¿Te reíste de ellos o aprendiste a vivir dentro de lo que ellos mostraban? Antes de cerrar este recorrido, si este tipo de memoria adulta, sin nostalgia anestesiada, te interpela de verdad, acompáñanos suscribiéndote a VHS Retro. No para recordar mejor, sino para recordar distinto. Y aquí va la pregunta que no se responde fácil. Cuando hoy repites una frase de los polivoces, ¿lo haces porque te sigue dando risa o porque sigue diciendo algo cierto de tu vida que nunca terminaste de cuestionar?